No se suponía que David estuviera allí. El viaje no era parte de sus planes. Pero, ¿qué haces cuando la llamada llega y te dicen que tu madre está en el hospital, luchando entre la vida y la muerte? Dejando todo atrás, subió al viejo coche familiar, un Plymouth que había pertenecido a su padre, y se lanzó a la carretera, cruzando kilómetros interminables de desierto. El destino, Mexicali. La promesa, llegar antes de que fuera demasiado tarde. Pero la Sierra de la Rumorosa no es una carretera cualquiera. Las montañas parecen alzarse como gigantes oscuros, cortando el cielo en filosos picos. Las curvas serpentean peligrosamente y las rocas, erosionadas por el viento, susurran advertencias al viajero que se atreve a cruzarlas. No era la primera vez que David tomaba esa carretera, pero nunca se había sentido tan frágil, tan expuesto. Quizás era el agotamiento. No había dormido bien en días, las noticias sobre su madre le habían quitado el sueño. O tal vez era el dolor de cabeza constante que le recordaba su propia vulnerabilidad. Llevaba varios kilómetros cuando lo vio. Un camión cisterna, enorme y oxidado, que se movía lentamente frente a él. David no le prestó demasiada atención. Había visto muchos camiones atravesar esas montañas. Pero algo en ese vehículo le hizo fruncir el ceño. La pintura descolorida, el metal corroído, las letras casi borradas que indicaban que transportaba algo inflamable. El conductor era invisible, pero el camión tenía una presencia pesada, como una bestia dormida. Al principio, no pensó demasiado en ello. Solo quería adelantarlo, seguir adelante y llegar al hospital. Aceleró un poco y lo adelantó sin problemas. Pero, cuando el Plymouth pasó junto al camión, sintió una corriente de aire densa, casi sofocante, como si el propio vehículo se resistiera. David miró brevemente por el retrovisor, viendo cómo el enorme camión quedaba atrás, pero algo en su interior no lo dejaba relajarse. El viaje continuó durante algunos minutos en silencio. La carretera parecía interminable y las montañas de la Rumorosa arrojaban sombras que oscurecían el horizonte. Todo estaba en calma, pero una inquietud comenzó a asentarse en su estómago. Luego, apareció de nuevo. El camión, el mismo, ahora detrás de él, avanzando a una velocidad que no correspondía con su tamaño ni su condición. David intentó tranquilizarse. Tal vez el conductor estaba apresurado, o tal vez simplemente había estado distraído antes. Aumentó un poco la velocidad, esperando dejar al camión atrás. Pero la enorme bestia de metal seguía ahí, acercándose más y más. Y con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho crecía. No había razón para temer, se repetía a sí mismo, pero no podía evitar mirar el retrovisor una y otra vez. El camión lo seguía, de manera constante, incesante, como una sombra imposible de sacudir. Intentó adelantar otro par de coches que encontró en el camino, buscando poner más vehículos entre él y ese monstruo de acero. Pero el camión también los adelantó, moviéndose de manera agresiva, como si estuviera decidido a mantenerse justo detrás de él, sin importar lo que hiciera. Finalmente, después de lo que le parecieron horas, divisó una pequeña estación de servicio en la curva de la carretera. Decidió detenerse, convencido de que el camión seguiría su camino y lo dejaría en paz. Pero al estacionar y bajar del coche, notó algo que le heló la sangre. El camión también se detuvo, estacionando a unos pocos metros, justo detrás de él. El conductor no bajó. No hubo ningún movimiento desde el interior del camión, pero David podía sentir una presencia, una mirada invisible que lo escrutaba desde la cabina.
El motor seguía rugiendo suavemente, como si estuviera esperando. David trató de calmarse. Quizás solo era una coincidencia. Entró al pequeño café junto a la estación, su cuerpo temblando de cansancio y ansiedad. Dentro, el ambiente era lúgubre, lleno de rostros desconocidos, algunos de ellos con sombreros que ocultaban sus ojos. Todos los hombres en ese lugar parecían cansados, curtidos por el sol y el desierto. Pidió un vaso de agua, sus manos temblaban al recibirlo. De pronto, algo lo hizo mirar hacia la ventana. El camión seguía allí, inamovible, como un depredador acechando desde las sombras. Las dudas comenzaron a agolparse en su mente. ¿Quién estaba detrás del volante? ¿Por qué lo seguía? El sudor frío recorrió su frente mientras sus ojos se paseaban por el interior del café. Había varios hombres en la barra, conversando en voz baja. ¿Podría alguno de ellos ser el conductor? ¿Y si estaban todos involucrados? El miedo empezó a asentarse en su pecho como un peso muerto. Decidió enfrentar la situación. Se levantó y salió del café, decidido a confrontar al conductor del camión. Pero cuando se acercó al enorme vehículo, algo lo detuvo. El aire se sentía más pesado, denso, y una sensación de peligro inminente lo envolvió. A pocos metros de la puerta del camión, David se detuvo. No había movimiento, pero estaba seguro de que alguien lo observaba desde las sombras dentro de la cabina. Fue en ese momento que lo comprendió. No importaba quién estaba detrás del volante. Ese camión no era solo un vehículo, era algo más. Algo maligno, algo que no lo dejaría escapar. David retrocedió, incapaz de quitarse la sensación de que aquel camión era más que una simple máquina. Sus pasos eran pesados, arrastrados por el miedo creciente que se asentaba en su pecho. Algo en su instinto, ese mismo instinto que todos llevamos enterrado, le decía que no debía acercarse más. La luz del sol abrasaba, pero un frío extraño le recorrió la columna. Nadie salió del camión, pero su presencia, enorme e intimidante, seguía acechando. El café parecía el único refugio en kilómetros. Volvió a entrar, tratando de sacudirse la sensación de amenaza que lo envolvía. No podía quedarse ahí eternamente, tenía que seguir, tenía que llegar a Mexicali antes de que fuera demasiado tarde para su madre. Pero sus piernas parecían pegadas al suelo, como si algo lo obligara a quedarse. Tomó asiento en una de las mesas junto a la ventana, su vista fija en la carretera. Su mente divagaba, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. El cansancio no ayudaba, había conducido durante horas y la falta de sueño lo hacía más vulnerable. Recordó las últimas semanas, las llamadas al hospital, el miedo de perder a su madre, una mujer que siempre había sido su roca, su ancla. Ahora él era el único que podía estar allí para ella. Y no podía permitirse fallar. Pidió un café para intentar despejarse, aunque su estómago estaba revuelto. Mientras sorbía el amargo líquido, su mirada volvía una y otra vez al camión estacionado. Los hombres en el café lo observaban de reojo, pero nadie le decía nada. No había consuelo, no había empatía. Solo el silencio pesado y la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Cuando finalmente se armó de valor para salir, el camión seguía allí. El motor, que había estado en marcha desde que se detuvo, ahora estaba apagado. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto más denso, cargado con una tensión que no podía explicar. David apretó los dientes y caminó hacia su coche. Tenía que seguir.
No importaba qué juego estuviera jugando el conductor del camión, él no podía perder más tiempo. Encendió el motor del Plymouth y avanzó lentamente hacia la salida de la estación de servicio. Sus ojos se clavaron en el retrovisor, esperando ver al camión ponerse en marcha detrás de él. Pero no ocurrió nada. Por un momento, sintió alivio. Quizás había terminado. Quizás el conductor había cambiado de opinión o había decidido seguir su propio camino. Respiró hondo y aceleró, saliendo de la pequeña estación de servicio y volviendo a la carretera. El paisaje de la Sierra de la Rumorosa era imponente, pero su belleza se había perdido para David. Cada curva, cada sombra en la carretera le parecía una trampa. Seguía mirando el retrovisor, esperando ver al camión en cualquier momento. Pero el horizonte detrás de él estaba vacío. Justo cuando comenzaba a relajarse, lo vio nuevamente. El camión, moviéndose como una bestia lenta pero imparable, emergió detrás de él, más cercano de lo que debería haber sido. David sintió como el miedo le apretaba el pecho. Aceleró, sus manos aferradas al volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El motor del Plymouth rugía bajo la presión, pero el camión no se quedaba atrás. La carretera se volvía cada vez más estrecha, serpenteando peligrosamente entre las montañas. Las curvas cerradas y el viento que soplaba desde los acantilados eran un recordatorio constante de lo frágil que era su situación. Cualquier error, cualquier desliz, y podría caer por el borde. Pero el camión no se detenía. Al contrario, parecía ganar terreno, acercándose cada vez más. David intentó sacudirse el miedo, pero era inútil. Sentía la sombra del camión sobre él, como si la enorme máquina lo devorara. Su mente se inundaba de pensamientos oscuros, de imágenes que no podía controlar. El conductor. Ese hombre al que nunca había visto, pero que sabía que estaba allí, observándolo, acechándolo. La presión se volvió insoportable. David giró en una curva cerrada demasiado rápido y las ruedas del Plymouth patinaron. Por un instante, creyó que perdería el control. El coche derrapó, sus neumáticos chillando contra el asfalto, pero logró mantenerlo en la carretera. Sin embargo, el camión estaba cada vez más cerca. El rugido de su motor era como un monstruo enfurecido, resonando en sus oídos. De repente, a lo lejos, vio algo que no esperaba. Un autobús escolar, detenido al costado de la carretera. David desaceleró instintivamente, aunque su instinto le decía que no podía perder ni un segundo. A medida que se acercaba, vio al conductor del autobús haciendo señales desesperadas. El autobús estaba atascado, sus neumáticos enterrados en la tierra suelta junto al borde del camino. El conductor, un hombre mayor con un uniforme desgastado, se acercó corriendo al Plymouth mientras David detenía el coche. ¿Podrías empujarnos un poco?, preguntó el conductor, su voz tensa. Este viejo autobús no va a moverse solo. David miró hacia el retrovisor. El camión estaba allí, quieto por un momento, pero la distancia entre ellos se acortaba rápidamente. Sentía su amenaza inminente. No puedo, lo siento, hay algo que, trató de explicar, pero su voz se apagó. El conductor del autobús lo miraba con incredulidad, sin entender el pánico en los ojos de David. De repente, el camión avanzó nuevamente, rugiendo con furia. David no esperó más. Arrancó el coche y aceleró, dejando atrás al autobús y su conductor. Podía ver la confusión en los rostros de los niños que asomaban por las ventanas del autobús, pero no tenía opción.
tenía que sobrevivir. El camión lo seguía de nuevo, cada vez más cerca. David pisó el acelerador, tratando de ganar terreno, pero el miedo no lo abandonaba. La bestia de acero estaba decidida a alcanzarlo, y David sabía que, esta vez, no había escapatoria fácil. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de arena y polvo que dificultaban la visibilidad. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. La sierra de la Rumorosa adquiría un aspecto aún más siniestro bajo las sombras alargadas del atardecer. David sentía que el mundo a su alrededor se cerraba, que el camino se volvía más estrecho, más peligroso. El rugido del camión detrás de él era constante, un recordatorio incesante de la amenaza que pendía sobre su vida. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía los faros del monstruo de metal acercándose, como ojos brillantes de una criatura infernal. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que podría estallar en cualquier momento. Intentó marcar el número del hospital en su teléfono, pero no había señal. La desesperación se apoderó de él. Necesitaba ayuda, necesitaba que alguien supiera lo que estaba pasando. Pero en ese desierto, en medio de esas montañas, estaba completamente solo. De pronto, el camino comenzó a descender en una serie de curvas pronunciadas y peligrosas. Era uno de los tramos más traicioneros de la Rumorosa, conocido por los numerosos accidentes que habían ocurrido allí. Las cruces al costado de la carretera eran testigos mudos de las vidas perdidas. David sabía que tenía que mantener la calma y conducir con cuidado, pero el camión no le daba tregua. El gigantesco vehículo empezó a acercarse más, reduciendo la distancia entre ellos peligrosamente. David podía sentir el calor del motor, podía oler el combustible y el metal caliente. De repente, el camión embistió la parte trasera de su coche, haciéndolo tambalearse. El Plymouth se sacudió violentamente y David luchó por mantener el control. ¿Qué quieres de mí?, gritó, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Otra embestida, más fuerte esta vez. El coche se deslizó hacia el borde del precipicio. Las ruedas chirriaron y pequeñas piedras cayeron al vacío, desapareciendo en la oscuridad. David giró el volante con todas sus fuerzas, logrando alejarse del borde en el último segundo. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que empezaban a brotar de sus ojos. La risa. Un sonido que no debería ser posible, pero allí estaba. Una risa profunda, gutural, que parecía emanar del propio camión. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿Era el cansancio, el estrés, jugando con su mente? No tenía tiempo para pensarlo. Necesitaba idear un plan, algo que le permitiera sobrevivir. Divisó un túnel más adelante. Era estrecho y oscuro, pero podría ser su única oportunidad. Si lograba atravesarlo rápidamente, tal vez el camión no podría seguirlo. Aceleró, sintiendo como el motor del Plymouth protestaba ante el esfuerzo. El túnel se acercaba cada vez más, una boca negra que podría ser su salvación o su perdición. Entró en el túnel a toda velocidad. Las paredes de roca pasaban a su lado en un borrón oscuro. Por un momento, el sonido del camión desapareció, dejando solo el eco del motor de su coche. La oscuridad era casi total, apenas rota por los faros delanteros que iluminaban un camino estrecho y sin margen para errores. Pero la ilusión de seguridad duró poco. Al salir del túnel, el camión estaba allí, esperándolo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había logrado adelantarse?
Era como si las leyes de la física no aplicaran a esa máquina infernal. David sintió que el pánico amenazaba con paralizarlo, pero sabía que detenerse significaba su fin. El camino se dividía más adelante. Una señal oxidada indicaba una ruta secundaria hacia un antiguo mirador. Sin pensarlo dos veces, giró bruscamente, tomando el desvío. La carretera era aún más estrecha y llena de baches, pero si lograba despistar al camión, valdría la pena. Los árboles comenzaron a densificarse a su alrededor. La vegetación era más abundante en esa zona y las sombras se alargaban con la puesta del sol. El silencio solo era interrumpido por el crujido de las ramas y el sonido de su propio aliento agitado. Por un momento, creyó haber escapado. Sin embargo, el alivio fue efímero. El estruendo del camión regresó, resonando entre los árboles como el rugido de una bestia enfurecida. Las luces delanteras cortaban la oscuridad, buscando a su presa. David se dio cuenta de que el camino terminaba en un precipicio. No había salida. Detuvo el coche y salió rápidamente, buscando algún lugar donde esconderse. El bosque era espeso, pero ofrecía poca protección. Escuchó cómo el camión se acercaba, los árboles crujían y se quebraban bajo su peso. Era como si nada pudiera detenerlo. «Por favor, déjame en paz», gritó David, aunque sabía que sus palabras se las llevaría el viento. En ese momento, recordó algo que su padre le había enseñado cuando era niño, durante uno de sus viajes de campamento. A veces, la única forma de enfrentar tus miedos es mirándolos directamente a los ojos. No tenía armas, no tenía forma de defenderse, pero tenía su ingenio. Corrió de vuelta al coche y buscó en el maletero. Encontró un bidón de gasolina que siempre llevaba por precaución. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Rápidamente, roció el contenido alrededor del coche y encendió un pequeño fuego con el encendedor que guardaba en el bolsillo. Las llamas comenzaron a crecer, alimentadas por el combustible. El camión apareció en la escena, sus luces iluminando el incendio incipiente. Por un instante, todo quedó en silencio. Entonces, el camión aceleró, dirigiéndose directamente hacia él. David se apartó en el último segundo, rodando por el suelo mientras el camión embestía el coche en llamas. La explosión fue inmediata. Una bola de fuego iluminó la noche y el estruendo sacudió el aire. El camión se tambaleó, pero no se detuvo. Parecía indestructible. Con el corazón latiendo desbocado, David se incorporó y corrió hacia el bosque. Las ramas le rasgaban la piel, pero no sentía dolor. Solo pensaba en sobrevivir. Detrás de él, el camión maniobraba para liberarse de los restos del coche, las llamas reflejándose en su carrocería oxidada. El terreno era escarpado, y David tropezó, cayendo por una pequeña pendiente. Rodó varios metros antes de detenerse junto a una roca. El impacto lo dejó aturdido, y una punzada de dolor recorrió su pierna derecha. Intentó levantarse, pero el dolor era intenso. Estaba herido. Escuchó el motor del camión acercándose. Las luces barrían el área, buscando cualquier señal de movimiento. David se arrastró como pudo, ocultándose detrás de unas rocas. Su respiración era rápida y superficial. Sentía que en cualquier momento su corazón podría detenerse. «No puede ser real», susurró para sí mismo. «Esto no puede estar pasando». Las luces pasaron de largo y el sonido del motor se alejó ligeramente. Quizás el conductor pensó que había muerto en la explosión.
O tal vez estaba jugando con él, prolongando su agonía. De cualquier forma, David sabía que debía moverse. Con esfuerzo, se incorporó apoyándose en una rama. Cada paso era una tortura, pero el miedo le daba fuerzas. Debía encontrar ayuda, algún lugar seguro. Pero en medio de ese paraje desolado, la esperanza era escasa. Entonces, a lo lejos, vio una luz. Parecía una pequeña cabaña o quizás una estación forestal. Era su única oportunidad. Reuniendo todas sus fuerzas, avanzó hacia ella, cojeando y luchando contra el dolor. El camino hacia la luz era complicado, lleno de obstáculos. Pero finalmente llegó. Era una vieja caseta de vigilancia, abandonada pero aún en pie. Entró y cerró la puerta, aunque sabía que eso no detendría al camión si decidía seguirlo. Buscó desesperadamente algo que pudiera usar. Un radio, un arma, cualquier cosa. Pero el lugar estaba vacío, salvo por algunos muebles rotos y escombros. La desesperación comenzaba a consumirlo. De repente, el sonido del motor regresó, más fuerte que nunca. Las paredes de la caseta vibraban con la intensidad. Las luces del camión iluminaban las ventanas polvorientas y David sintió que el fin estaba cerca. Sin embargo, algo cambió. El motor empezó a hacer un ruido extraño, como si estuviera fallando. Los faros parpadearon y, de pronto, se apagaron. El silencio se hizo presente, solo interrumpido por el sonido del viento entre los árboles. David esperó, conteniendo la respiración. Pasaron los minutos y nada sucedió. ¿Era posible que finalmente hubiera terminado? ¿Que el camión hubiera sucumbido? Reuniendo valor, salió lentamente de la caseta. La oscuridad era casi total, pero pudo distinguir la silueta del camión detenido a unos metros. Se acercó cautelosamente, preparado para huir si era necesario. Al llegar al vehículo, notó que el motor estaba humeando. Parecía que finalmente había colapsado. Subió a la cabina, esperando encontrar al conductor. Pero estaba vacía. No había nadie. Ni rastro de que alguien hubiera estado allí. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Había estado huyendo de un fantasma? ¿De su propia imaginación? Nada tenía sentido. Pero no importaba. Tenía que salir de allí. Tomó una última mirada al camión inerte y, sin perder más tiempo, comenzó a caminar por la carretera, esperando encontrar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. El aire estaba cargado de un silencio pesado, solo interrumpido por el crujido ocasional de alguna rama o el ulular del viento que soplaba entre los árboles. David había perdido toda noción del tiempo. Cada paso que daba lo acercaba más a la extenuación, pero no podía permitirse detenerse. Cojeaba, apenas manteniéndose en pie. El dolor en su pierna se hacía cada vez más intenso, y su cuerpo entero estaba cubierto de polvo y sudor frío. El camión seguía detenido detrás de él, pero su sombra seguía persiguiéndolo, al menos en su mente. David no dejaba de mirar por encima de su hombro, esperando que el rugido del motor volviera a escucharse en cualquier momento. Sentía que, aunque el camión había fallado, algo más, algo intangible, seguía acechándolo. Una fuerza invisible que no estaba dispuesta a dejarlo escapar. La luz de la luna apenas lograba iluminar el camino, pero a lo lejos divisó lo que parecía ser un barranco. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que la carretera terminaba abruptamente en un acantilado.
Las rocas se desmoronaban hacia el vacío y el eco del viento golpeaba las paredes del abismo, creando un sonido casi fantasmagórico. David sabía que este no era el lugar donde quería estar, pero no tenía otra opción. El camión lo había empujado hasta el límite, física y mentalmente. De repente, el ruido familiar y temido volvió a resonar en la distancia. Al principio, era apenas un murmullo, pero pronto el rugido del motor se hizo más fuerte, más cercano. David se giró con el corazón en la garganta. No era posible. Había visto el camión colapsar, lo había visto apagarse. Pero allí estaba, el monstruo de acero, avanzando una vez más. El miedo que había sentido durante todo el día se transformó en una mezcla de pánico y desesperación. Ya no tenía dónde esconderse, ya no había más caminos que tomar. Frente a él, solo el vacío del acantilado, detrás, el camión que venía a toda velocidad, iluminando el camino como un depredador que se prepara para el ataque final. David sabía que no podía enfrentarse a esa máquina, no podía ganarle. El camión había demostrado ser mucho más que una simple amenaza física. Era una fuerza de la naturaleza, algo que iba más allá de lo humano, algo inexplicable. Pero no iba a rendirse sin luchar. Con las pocas fuerzas que le quedaban, corrió hacia el borde del acantilado. A lo lejos, en el horizonte, el cielo ya empezaba a teñirse de un tenue resplandor rojizo con el amanecer, pero para él, ese nuevo día no traería esperanza. El rugido del camión era ensordecedor y el suelo vibraba bajo sus pies a medida que se acercaba. No había tiempo. Tenía que hacer algo rápido. Se detuvo justo al borde del acantilado, mirando hacia el vacío. Podía sentir el viento helado golpeando su rostro, y por un instante la tentación de saltar cruzó por su mente. Al menos sería rápido. Pero no podía, no así. Aún tenía una última carta que jugar. De pronto, una idea fugaz pasó por su mente. Era una locura, pero no tenía otra opción. Si el camión iba a aplastarlo de todos modos, tal vez podría usar su velocidad y peso en su contra. Esperó hasta el último segundo, justo cuando el camión estaba casi encima de él. Entonces, con un grito de pura adrenalina, se lanzó hacia un lado, rodando por el suelo mientras el camión, imparable, avanzaba hacia el borde. Las ruedas chirriaron cuando el conductor, si es que lo había, intentó frenar, pero ya era demasiado tarde. El gigantesco vehículo cruzó el límite y se precipitó hacia el abismo. El sonido del metal desgarrándose y chocando contra las rocas llenó el aire. David se cubrió los oídos mientras el camión caía, rebotando contra las paredes del acantilado antes de desaparecer en el fondo. Un segundo después, una explosión sorda sacudió la tierra y una columna de humo negro comenzó a ascender desde las profundidades. El silencio que siguió fue ensordecedor. David se levantó lentamente, tambaleándose. Estaba agotado, herido, pero vivo. Se acercó al borde del acantilado y miró hacia abajo. Solo podía ver las llamas lejanas del camión destruido, pero el monstruo que lo había perseguido durante tantas horas ya no era más que chatarra incandescente. El viento seguía soplando suavemente y por primera vez en todo el día, David sintió que podía respirar con libertad. La amenaza había desaparecido. Pero mientras se alejaba lentamente del acantilado, cojeando por el camino de regreso, una sombra de duda se instaló en su mente. ¿Realmente había sido solo un hombre conduciendo ese camión? ¿O algo más siniestro había estado al volante todo ese tiempo? David sabía que nunca tendría una respuesta clara.
Lo único que importaba ahora era llegar a Mexicali, ver a su madre y dejar este día atrás. Pero mientras caminaba, el eco del motor del camión seguía resonando en su cabeza, como un recordatorio de lo cerca que había estado de no sobrevivir. Y aunque el camión estaba destruido, David no pudo evitar sentir que una parte de él seguiría siendo perseguida, siempre mirando por encima del hombro, esperando ver esas luces acercándose en el retrovisor. Si te gustan este tipo de historias, no te pierdas El pasajero fantasma, terror en la curva del hombre muerto. Una experiencia que te hará cuestionar lo que realmente acecha en las sombras de la carretera.